Muchas bendiciones. Qué bueno poder estar en esta serie Super Generación. Nosotros somos parte de una generación bendecida por el Señor, llamado nosotros a ocupar esa posición clave que Dios ha determinado para nuestras vidas. Ese tiempo que muchos anhelaron vivir, este momento que muchos anhelaron ver, es el que nosotros estamos disfrutando. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a participar de un avivamiento, de un mover poderoso de su presencia. Así que te invito a que dispongas tu corazón y recibas esta palabra, recibas de estas alabanzas, de estos mensajes que tenemos para ti, este ánimo, esta dirección, esta influencia del Espíritu Santo que Él desea ministrar a nuestros corazones. Así que prepárate para un super mensaje a través de esta serie Super Generación. ¿Sabías que? ¿Sabías que el Nuevo Testamento está dividido en 5 secciones? Estas son los Evangelios, desde Mateo hasta Juan. Histórico, el libro de los Hechos. Epístolas Paulinas, desde Romanos hasta Filemón. Epístolas generales, desde Hebreos hasta Judas. Y profecías, libro de Apocalipsis. Fue escrito aproximadamente del año 45 al 95 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, griego común, la forma común del lenguaje griego cotidiano en el primer siglo después de Cristo. Se nos narra la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, así como el nacimiento de la iglesia primitiva. Leer el Nuevo Testamento resulta en llevar a la práctica la sólida enseñanza cristiana. Hola Iglesia, recuerda nuestros horarios. Domingo, servicio en el templo 10 de la mañana. Domingo, servicio en línea 10:45 de la mañana. Miércoles, estudio bíblico 7:20 de la noche. Y viernes, retransmisión en vivo 7:30 de la noche por Facebook Live.
República Dominicana, tierra de Dios. Adornada con sus hermosas playas y palmeras, pueblo de gente humilde y trabajadora, con grandes sueños y una rica historia. Siempre en el trayecto del sol, el Caribe lo llevamos dentro. Tierra de canciones alegres y gente de fe. Colorida y valiente es nuestra tierra y su gente, gente de arte y valor. Rica como su cacao y el aroma de su café, bella como sus flores, Edén de Dios es mi tierra. Dios nos ama y nosotros estamos apasionados por Él. Dios te bendice hoy y siempre, Quisqueya. Contempla su grandeza. El milagro de vivir. Dios en control de tu desarrollo. Tus comienzos, tus procesos. La palabra de Dios dada a nosotros, en tu tiempo, en tu espacio, donde estés. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. Hoy estaremos comunicando un mensaje dirigido a una supergeneración basado en la vida del apóstol Pablo, un hombre que fue instrumento en las manos de Dios y que a través de su testimonio nos da una enseñanza poderosa a cada uno de nosotros. Nos anima, nos instruye y nos bendice para que tengamos cada uno esos recursos necesarios para andar, para movernos, para fluir en el mover que el Espíritu Santo desea establecer en este tiempo en cada uno de nosotros. Hablaremos de la vida del apóstol Pablo, un hombre que mostró una capacidad del Espíritu muy importante. Nos vamos a enfocar en el conocimiento, en cómo el conocimiento afectó y transformó su vida y lo equipó para ese llamado poderoso que Dios depositó en su corazón. Él supo decir en un momento, específicamente en 1 Corintios 2:16,
tenemos la mente de Cristo. Al hacer esta declaración, al él entender y reconocer que tenía la mente de Cristo, estaba declarando que ese conocimiento necesario de las cosas espirituales estaba impactando su vida, estaba cambiando su manera de pensar, estaba cambiando su manera de vivir, y a través de ese cambio no solamente impactó su generación, sino también nuestras vidas. Hoy están siendo impactadas por el mensaje que él, como instrumento de Dios, supo comunicar. Ser parte de una supergeneración es entender que Dios tiene una capacidad, que Dios tiene un don, que Dios tiene un llamado para nosotros, que si nos involucramos en ese llamado, si participamos de ese propósito de Dios para nuestra vida, vamos a disfrutar de una vida trascendente, vamos a disfrutar de una vida con capacidad de afectar no solamente a las personas de nuestra generación y de nuestro tiempo, sino todas aquellas personas que puedan ser impactadas también por nuestro testimonio. Yo quiero que nos enfoquemos en Filipenses capítulo 3, versículo 5, y veamos cómo este conocimiento que adquirió el apóstol le dio el potencial necesario para entender lo que otros no pudieron entender. Dice Filipenses 3:5, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Sois un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Y dice el verso 7 de Filipenses capítulo 3, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Por medio de obedecer la ley, más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la importancia? Resucitar. ¿Cuál es la importancia? La vida eterna. El enfoque del apóstol Pablo, a través de ese conocimiento que había recibido de nuestro Señor Jesucristo, había enfocado su intencionalidad, había enfocado su visión de la vida, le había permitido ver más allá de las circunstancias presentes que él tenía delante. Una supergeneración debe manifestar las cualidades que hablan de nuestra naturaleza celestial, de esa participación de la actividad espiritual en nuestra vida. Al igual que Pablo, todos nosotros tenemos un pasado del cual no nos sentimos orgullosos necesariamente. Algunos sentimos pesar al pensar en esos momentos que actuamos de una manera de la cual no nos sentimos orgullosos. Antes valorábamos cosas que hoy nosotros desestimamos, como el apóstol supo decir aquí en Filipenses. Yo me considero que era un fanático de la ley, no alguien que vivía la ley o que practicaba la ley porque había entendido que esto era importante, sino por fanatismo. Lo que antes lo llenaba de orgullo llegó a ser un pesar para él. Lo que antes él valoraba y estimaba, con el propósito de ganar lo que había aprendido a través de ese conocimiento de Cristo, él lo desestimó. Todo gracias al conocimiento. Este tiempo demanda personas determinadas a asumir su llamado. Así como el apóstol Pedro también nos dijo en 1 de Pedro 2:9, tú y yo tenemos que mostrar, tú y yo tenemos que manifestar a otros la bondad de Dios. Tenemos que manifestar a otros la bondad de Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz.
Y cuando hacemos esto, cuando nos comprometemos con Dios de esta manera, entonces estamos asumiendo con determinación el llamado que Dios nos ha hecho a todos como parte de su pueblo. Tenemos un llamado serio y apremiante, y tú y yo debemos estar completamente listos para asumir este compromiso. Esta supergeneración de la cual tú y yo formamos parte debe estar dispuesta a reconocer sus faltas. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a reconocer aquellas cosas que debemos cambiar y aquellas cosas que debemos mejorar. Por ejemplo, hay personas que prefieren que le corten la lengua antes de pedir perdón. ¿Por qué? Porque lamentablemente no están dispuestas a ser transformados por ese conocimiento, esa confrontación, ese llamado de atención que el Señor nos hace por medio de su palabra. Hay personas que prefieren quedarse solos antes que acercarse a esa persona que maltrataron. Hay personas que prefieren hundirse antes de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque en ellos está operando el orgullo. El orgullo de una generación que se está degenerando y no de una supergeneración que se está levantando por su confianza en el Señor, por su fe en el Señor, por su determinación a obedecer su ley, por amor, a acercarse a Dios, por amor, a practicar su palabra, porque hemos entendido que esto produce el cambio que nuestra vida necesita. A través del conocimiento, el apóstol Pablo pudo estar consciente de cuáles eran las cosas de las cuales él tenía que alejarse, cosas que él tenía que abandonar. Muchos de nosotros estamos en Cristo y hemos hecho ajustes en nuestra vida. La mayoría de esos ajustes son externos. Nosotros nos concentramos en esa reforma externa, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, la manera de conducirnos. Pero lo más importante es la transformación interna. Lejos de una reforma externa, tú y yo tenemos que participar de una transformación interna, una regeneración de nuestro corazón, y que ésta se manifieste en nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo, a través del conocimiento de Cristo, fue transformado, y en ese juicio de valores nosotros vemos que él desecha lo que antes estimaba, como tú y yo tenemos que, por el conocimiento de Cristo, entender aquellas cosas que no son buenas, que no son favorables. Muchos de nosotros tenemos luchas con situaciones que queremos dejar, pero no las abandonamos. Y es porque hemos participado de un conocimiento de Cristo, tenemos una idea de la verdad, pero esa verdad no se ha hecho vida en nosotros. Una supergeneración es aquella que participa de ese conocimiento y asume la responsabilidad de entender cuáles son aquellas cosas que no convienen. Aunque nos cueste, aunque nos duela, hoy tú y yo estamos dispuestos a hacer lo necesario para caminar en orden delante de nuestro Señor. ¿Qué conocimiento tú y yo debemos recibir? La capacidad de vernos al espejo tal como somos y asumir la responsabilidad de cambio que sea necesario. El conocimiento es comprensión, conocimiento es sensatez, conocimiento es sentido, conocimiento es prudencia. Y hoy el Espíritu Santo desea bendecir nuestra vida con prudencia, con sentido común, con sensatez, con comprensión, con un análisis real de la condición de nuestra alma, verificar cuál es la condición de nuestro corazón para que podamos hacer esos ajustes necesarios, que tú y yo hoy podamos detenernos delante de nuestro espejo, mirarnos fijamente, pedirle al Señor que revele cuál es nuestra condición, reconocer nuestras faltas, valorarnos en justa medida y mirar en nosotros lo que Dios ve. Para que tú y yo podamos ocupar esa posición clave que Dios ha diseñado, que tú y yo podamos participar de esta super oportunidad que tenemos en Cristo, tenemos que vernos como Dios nos ve. No más bajo de lo correcto, no más alto de lo correcto, que haya en nosotros un justo juicio, una consideración adecuada, un sentido, sensatez, prudencia, comprensión acerca de nuestra condición. El cambio empieza en nosotros. Muchas veces queremos ver que nuestra familia cambie, que cambie el ambiente laboral, que cambie la iglesia, pero para que este cambio pueda
desarrollarse y establecerse, nosotros tenemos que iniciar con nuestro corazón. Tenemos nosotros que ser parte del cambio. Si tú quieres una mejoría en tu matrimonio, el cambio tiene que iniciar por ti. Si tú quieres una mejoría en la relación con tus hijos, el cambio tiene que comenzar por ti. Si tú quieres un cambio en la relación con tus padres, tú tienes que iniciar con el cambio. El apóstol Pablo entendió que el cambio no tenía que darse desde terceros hacia él. Cuando él cambió, su vida cambió. Él dejó de perseguir la iglesia y entendió que el propósito de Dios no tenía nada que ver con lo que antes él valoraba, con su fanatismo, con su entrega indiscriminada a propósitos humanos que no tenía nada que ver con los propósitos de Dios. Esa capacidad le ayudó a destacarse, a reconocer lo que verdaderamente importaba, y eso fue un material que impulsó y potenció su vida y le permitió llegar al punto de reconocer delante de Dios y la iglesia: he cumplido mi propósito, he peleado la buena batalla de la fe, he alcanzado mi meta. ¿Por qué razón? Porque él supo reconocer su debilidad, él supo reconocer su falta. Cuando llegó el momento de testificar, él supo decir acerca de sí mismo: yo perseguí la iglesia. Él supo decir aquellas cosas que no lo hicieron sentir orgulloso de ese comportamiento. Como tú y yo hoy tenemos que hacer esos ajustes. No es suficiente con decir me siento mal, yo quiero cambiar. No, es el día de cambio. Es la oportunidad que tenemos hoy de parte del Señor para tomar las riendas de cada una de esas cosas que tenemos tiempo luchando contra ellas, pero necesitamos vencer en el nombre de Jesús. Malos hábitos, romper con malas relaciones, romper con malos pensamientos, con malas actitudes, malos comportamientos que solamente han estado socavando y destruyendo el buen propósito y deseo de Dios con nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene la buena intención de crecer y desarrollarse, y no lo vamos a lograr si no nos comprometemos con el desarrollo, que implica que tú y yo podamos reconocer cuáles son las cosas que debemos cambiar y cooperar con aquellas buenas actitudes que hemos podido visualizar que Dios nos ha permitido lograr en nuestra vida. Detente hoy frente a tu espejo, asume ese compromiso, pídele a Dios que revele en tu vida lo que es necesario cambiar y toma la decisión de cambiar hoy. Valórate como es justo. Tú tienes que mirarte al espejo y verte como Dios te ve. Tú tienes que ver lo que Dios está observando en tu vida, el valor que tú tienes para Él, y dejar de ver en ti lo que otros han decidido definir o decir acerca de ti. Lo más importante es lo que Dios te ha dicho que piensa de ti y lo que tú has decidido creer con respecto a ti. La opinión de terceros puede ser buena o no buena dependiendo de cuán justo y correcto sea ese análisis que viene de fuera. Pero lo más importante es lo que Dios piensa de ti, y sobre todo que tú asimiles, que tú entiendas que Dios te ama, que Él tiene un propósito y que tú no estás aquí en esta vida por casualidad, que tú tienes un propósito que cumplir y que es necesario que hoy hagas esos ajustes que te van a ayudar a avanzar y no quedarte rezagado dando vueltas en círculos, lamentándote de aquellas cosas que no pudiste lograr o de aquellas cosas que hiciste que hoy han marcado o han generado carga en tu corazón. Pablo dijo: yo fui circuncidado cuando tenía 8 años, ciudadano de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, obedecía la ley, pero cuanto consideraba cosa importante como estas, hoy valoro otras por el conocimiento que ha adquirido de Cristo. Que ese conocimiento de Cristo alumbre tu corazón, alumbre tu mente, alumbre tus ojos, para que al momento de pararte frente al espejo puedas ver lo que Dios ve.
puedas ver en ti ese hombre, esa mujer con llamado, con propósito, esa persona que ha recibido dones, talentos, capacidad, que lo único que hace falta es que tú creas en ese llamado. Imagínate que el apóstol Pablo se hubiese quedado sentado y dice: Señor, yo no te puedo servir, yo no me puedo levantar y creerte porque yo perseguí la iglesia, porque yo fui un asesino, porque yo cometí faltas graves, entonces yo prefiero quedarme rezagado. Él se hubiese perdido la oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios. Y mira que ninguno de esos actos pasionales, ninguno de esos actos que él llevó a cabo en ese momento en el que era un fanático de la ley, no impidió que Dios completara su obra de transformación, que Dios completara su obra cambiando su manera de pensar, dándole ese conocimiento de Cristo que le permitió cumplir ese buen propósito de Dios en su vida. No digas que no puedes, no te quedes rezagado. Dios tiene un propósito contigo. La vida que conoce a Dios logra un balance muy importante que le permite avanzar en la vida sin quedarse estancado. ¿A qué balance me refiero? Pablo dijo que él había logrado o que estaba procurando un balance entre el conocimiento y la experiencia. Este balance entre conocimiento y experiencia nos evita los extremos. Hoy día muchas personas le dan demasiada importancia al conocimiento y otros le dan demasiada importancia a la experiencia. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de una experiencia de su poder y de su gracia, pero que al mismo tiempo le podamos conocer, y a través de ese balance podemos ser parte de una vida productiva y de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es la que logra ese balance entre conocimiento de Dios y experiencia de ese poder de Dios. No podemos irnos a los extremos, porque eso va a provocar que entonces tú y yo nos vayamos detrás de mandamientos de hombre que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo tiene poder para transformar nuestro corazón y operar de una manera sobrenatural, y también quiere darnos ese conocimiento de la verdad que nos va a permitir hacer los ajustes adecuados para ser honra para el reino de Dios y bendición para todos aquellos que nos conocen. Los extremos son malos, el balance es poderoso. Aprende eso, los extremos son malos, pero lograr el balance de vida que Dios quiere que tú y yo establezcamos es poderoso, porque trae consigo bendición de parte de Dios a nuestro corazón. Hoy las personas están más preocupadas en sobrevivir que en la vida eterna. Hoy las personas están más preocupadas por sobrevivir al coronavirus que mantenerse cerca de la voluntad de Dios y con una vida espiritual saludable. Muchos han descuidado su espiritualidad porque han dedicado demasiada atención a no enfermarse con respecto a este virus, a esta pandemia. Pero es importante que tú y yo aprendamos a valorar lo que verdaderamente tiene impacto en nuestra vida. No es el coronavirus ni ninguna otra enfermedad que va a interrumpir nuestra vida. El único que puede interrumpir nuestra vida es el que nos la dio. Y por eso el apóstol Pablo dice: yo me enfoco, yo disfruto, yo quiero crecer en ese conocimiento de Cristo, porque fue Cristo que lo cambió, fue Cristo que lo llamó, fue Cristo que lo transformó, fue Cristo que lo impulsó y le dio propósito. Es Cristo el que hoy te llama por tu nombre, habla a tu corazón, te recuerda que tienes propósito, que eres su hijo, que eres su hija, y que tienes la oportunidad de disfrutar de una vida totalmente diferente a la que antes de Cristo tú pudiste vivir. No importando cuántas cosas lograste, en Cristo tienes la oportunidad de disfrutar la vida. Hay personas que logran cosas sin Cristo, pero viven preocupados, no pueden disfrutar lo que han logrado. La gran bendición del Evangelio es que cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, y con ese nuevo juicio de valores entonces nosotros podamos despojarnos de todo lo que es un peso, de todo lo que es dañino, de todo lo que es tóxico, para poder disfrutar de aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Hay personas que no están listas para la eternidad.
pero el tiempo está transcurriendo. Hay personas que no están listas para un encuentro con el Señor. Por eso el Señor está llamando nuestra atención en este día y nos está diciendo: tú eres parte de una super generación que tiene una super oportunidad y que tú tienes que aprovecharla. Tú tienes que aprovechar el conocimiento que he puesto a tu disposición. Tú tienes que aprovechar las bendiciones que te he dado, tu familia, tu oportunidad de trabajar, de desarrollarte. Tú tienes que aprovechar la iglesia donde te he colocado. Tú tienes que aprovechar el mensaje que hoy estoy comunicándote. Tú tienes que aprovechar el tiempo. Los días no van a mejorar, pero en la medida en la que tú y yo nos adentramos en el propósito de Dios, vamos comprendiendo el porqué de cada cosa. Y cada situación va acomodándose para que tú y yo podamos concluir que todo coopera para bien. Qué lástima la vida que vive sin la dirección del Señor, y cada día es una serie de acontecimientos desafortunados. Dios quiere despertarnos a una realidad distinta, que tú y yo participemos de sus bendiciones. Tú y yo estamos delante de un tiempo clave. Y debemos participar de este tiempo con la actitud correcta. Primera de Corintios 2:13 nos dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. Y es con la misma actitud que vengo a hablarte hoy de parte de Dios. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos ha dado, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Hoy yo oro para que tú seas despertado a esta realidad espiritual que el Señor está ministrando a nuestros corazones. Que tú no estés más distraído, que tú no estés más distraída en las cosas de este mundo, que tú no sigas pensando en cómo evitar mantener tu salud o la salud de tu familia. Haz lo que sea necesario, pero sobre todo, concéntrate en lo que verdaderamente tiene importancia. Que el Señor te bendiga en este día con este conocimiento que el apóstol Pablo supo decir: yo sé hacer diferencia entre lo que tiene importancia y lo que no tiene importancia. No te preocupes, no te afanes por aquellas cosas que no pueden hacer más allá de ese impacto limitado que Dios ha permitido. Enfócate en Dios, que es el que te sana, el que te bendice, el que bendice y guarda a tus hijos, el que prospera tu vida y te da la habilidad de desarrollar los dones, talentos, habilidades, aprovechar las oportunidades que hoy tienes. Enfócate en lo que es importante. Que el Señor te bendiga con ese conocimiento de hacer diferencia entre lo tóxico y lo que es saludable, entre lo justo y lo que no es justo. Que Dios te permita hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Ese conocimiento que viene de Cristo Jesús a nuestra vida es el conocimiento que deseo que hoy invada tu corazón, que bendiga tu vida, que llene tu mente, para que puedas amar como Dios quiere que ames, para que puedas verte al espejo con libertad y no sentir el pesar, el desánimo, el dolor, la tristeza que muchas veces inunda nuestro corazón por esas malas actitudes del pasado. Dios quiere que tú reflexiones y aprendas del pasado, pero Dios no quiere que tú vivas en el pasado. Dios tampoco quiere que vivas soñando con aquellas cosas que aún no tienes. Dios quiere que aproveches el presente. Que el Señor te bendiga para que seas un hombre, una mujer que vive un presente consciente de las bendiciones de Dios y equipado. Que Dios te bendiga con esa capacidad de tomar las decisiones correctas, de caminar en ese camino de vida, y que tú puedas vencer todos esos obstáculos que se han estado levantando en tu camino. Deja de esperar que otro comience a producir soluciones. El cambio empieza en nosotros, el cambio empieza en tu corazón. Asume la responsabilidad de hacer los ajustes adecuados en tu vida y el favor del cielo estará cooperando contigo. El favor de Dios estará cooperando contigo. Dispón tu corazón en este día y ahí donde estás dile: Señor Jesús, cámbiame, haz en mí lo que tú tengas que hacer.
Señor, solamente tú puedes suplir mis necesidades, esas necesidades profundas que yo tengo. Bendice mi vida con salud. Prospera, Señor, mis finanzas. Yo te presento mi familia. Guárdanos de todo mal. En estos días tan difíciles, solamente tú me puedes dar esa seguridad, esa confianza que mi vida necesita. Yo quiero ser parte de esa super generación que está disfrutando de una super oportunidad, de un super momento que tú nos estás dando. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna persona que está viendo, escuchando este mensaje y necesita ponerse de acuerdo contigo, ahí donde está, Señor, bendice su corazón con esa convicción de pecado, que pueda reconocer aquellas cosas que necesitan cambiar en su vida. Y ahí donde estás, yo te invito a que le digas: Señor Jesús, hoy me pongo de acuerdo contigo. Señor Jesús, hoy te invito a que llenes mi vida con tu presencia, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados y hagas de mí el hombre, en tu caso mujer, la mujer que tú quieres que yo sea, que podamos ser esa persona, Señor, que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, necesitamos tu bendición, necesitamos tu dirección, dependemos de ti, Señor. Gracias por tu ayuda, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia que hoy nos inunda, que hoy nos bendice y que hoy nos confirma que tenemos propósito, que somos tus hijos y que la obra, el camino no termina aquí, que hay mucho por lo cual luchar aún, que hay mucho por lo cual confiar, y hemos decidido poner en ti nuestra confianza. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga con ese conocimiento pleno de su presencia, de su amor, de su palabra, para que ese cambio se pueda establecer en tu corazón de una vez y por todas. En el nombre de Jesús, amén. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Yo quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad
Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Enamórame, enamórame de ti. Enamórame de ti. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, sí, Señor, enamórame, enamórame de ti, enamórame de ti, Señor. Señor, danos un corazón que te ame más a ti que cualquier otra cosa, Señor. De ti. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.